Vamos a poner, gracias a Dios que estamos de nuevo, hermanas, para analizar la escritura, que es algo muy, muy importante y sobre todo todas las mañanas estar pendiente, ¿verdad?, de lo que sigue, porque este seguimiento, este libro de los Hechos nos enseña muchísimo a nosotros. Recordemos que la historia de la iglesia se especifica aquí, junto con todos sus problemas y sus bendiciones, ¿verdad? Y en esta ocasión, en Hechos 13, 36 y 37, pues nos menciona esto, ¿verdad? Nos recuerda el legado de David. Dice, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Recordemos que Pablo, son las palabras de Pablo las que está mencionando aquí. Él está hablándole en la sinagoga a personas, ¿verdad?, que conocen la historia de Israel. Y le recuerda precisamente a este rey, ¿verdad? Este rey que fue muy conocido y muy amado por todos ellos, dejando un legado importante en sus vidas. Y lo menciona, ¿verdad? Porque por ahí venía, por esa línea venía Jesús. Y el punto era mostrarles, ¿verdad?, que Jesús había venido a este mundo para darles salvación. Y en él estaba todo lo que nosotros necesitamos para servir a nuestro Dios. Ese era el punto, ¿verdad?, que él quería recalcar. Mencionaba a David como un ejemplo porque dejó un legado muy importante para que, como ejemplo, ¿verdad?, de servidor de Dios y que todos podemos llegar por medio de Jesús. En unos versículos más adelante, nuestras hermanas seguramente nos van a recalcar este punto, porque al final del día o del sermón de Pablo en esta ocasión, eso viene siendo lo más importante. Y recordando al rey David, recordemos que él dejó un legado muy importante y que estaba en la mente de todos ellos, ¿verdad? Pero había que recordarles para que estuvieran pues atentos, ¿verdad?, a lo que seguía, a que así como David había dejado y había servido a su propia generación, pues nosotros también que estamos sirviendo al Señor, también debemos de dejar un legado importante. Y recordando, ¿verdad?, al rey David, recordando sus hechos o su legado, pues nosotros podemos recordar, él está mencionado ahí en Hechos 13, 22, que ya no lo mencionaron nuestras hermanas, pero él dice que era un varón conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel 13, 14 también, ¿verdad? Es cuando Dios le dice que está hecho, ¿verdad?, con el corazón de Dios. Y recordemos la confianza que David tenía para con Dios, recordando el Salmo 23, por ejemplo, donde dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bendición si nosotros pudiéramos decir también esa frase con esa misma confianza, porque porque padecemos de muchos problemas en nuestra vida, pero muchas veces nuestros hechos hablan de que no estamos confiando en Dios. Pero David, con esa certeza, él escribió el Salmo 23 y lo recordamos, ¿verdad?, como un gran ejemplo. También recordamos o podemos ver que David confesó su pecado, ¿verdad? Allá en el Salmo 51 menciona, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Y esta confesión es muy importante porque muchas veces nosotras mismas no reconocemos lo que hacemos. David es considerado como un varón conforme al corazón de Dios porque él su arrepentimiento era genuino, era de lo más profundo de su corazón. A él le dolía cuando él pecaba y se arrepentía, como lo menciona ahí. Todo el Salmo 51, si ustedes lo leen, es de gran desgarre, ¿verdad?, de su alma que le está pidiendo y suplicando a nuestro Dios. Ese es un legado, ¿verdad? Ese es algo importante que nosotros podemos recordar de David. También, hermanas, nosotros podemos recordar de David su adoración a Dios, esa entrega que él sentía, lo que él escribió en el Salmo número 100 cuando dice, aclamen al Señor todas las tierras,
sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Esto muestra, hermanas, lo importante que era Dios en la vida de David. Era muy importante. Y hay muchos salmos donde él menciona que nada es mejor que estar en la casa de Jehová, ¿verdad? Es un gran legado que nos enseña, ¿verdad? Que nos recuerda cómo David sirvió al Señor. Y él fue un ejemplo, por eso estamos viendo, ¿verdad? A su propia generación. Les dejó un legado, les dejó un gran ejemplo de cómo arrepentirse de su pecado con esa sinceridad, con esa entrega, con esa súplica a nuestro Dios. Y también el servicio, la adoración que Él le dio a nuestro Dios es un gran, gran ejemplo que nos deja a David. Y por eso se lo está mencionando Pablo a estas personas, ¿verdad? Porque conocían muy bien todo lo que David había hecho. Y también, hermanas, David fue un ejemplo de muchas cosas, ¿verdad? De entrega en el servicio, ¿verdad? Él siempre sirvió a Dios a pesar de cualquier situación que tuvo. Cuando fue perseguido, cuando estuvo a punto de que lo mataran, en todo momento él siempre se tomó de la mano de Dios. Entonces, nosotros debemos de aprender de ese legado, ¿verdad? De esa darle esa importancia ahora en nuestra vida cristiana, porque por algo, ¿verdad? Es mencionado David en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como un gran ejemplo. Nosotros debemos de meditar en qué estamos haciendo en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo para que nosotros dejemos ese legado a nuestra generación. David cumplió, dejó un gran legado, dejó un gran ejemplo de servicio, de entrega, de confianza en Dios, de que solamente Él era lo más importante para Él. Y dice, y fue reunido a sus padres, ¿verdad? Cuando murió, fue reunido a sus padres. Les voy a leer lo que dice la en versión NBI. Ahí la misma cita que tenemos aquí en pantalla, 13:36 a 37 dice, después de servir a su generación, según el propósito de Dios, murió, fue sepultado y su cuerpo se corrompió, pero aquel a quien Dios resucitó, o sea, Jesús no experimentó corrupción corporal, estableciendo la resurrección de Cristo como un cumplimiento divino más grande que la muerte de David. Si a David lo recordamos con ese amor, con esa entrega, nos dejó su legado y él vio corrupción, su cuerpo se lo comieron los gusanos, como decimos comúnmente, ¿verdad? Él vio corrupción, su carne se desbarató. Cuánto más grande será aquel, ¿verdad? Al que no vio corrupción. Este es Jesús, ¿verdad? Si nosotros seguimos aún a Jesús, así como muchos fue el legado para los judíos, para los israelitas, su legado mayor fue David. Imagínense cómo no vamos a servir a nuestro Dios, a Jesús, que Dios lo levantó de los muertos y que no vio corrupción. A otro que sí vio corrupción, es nuestro legado. Imagínense la importancia que tiene Jesús aquí, ¿verdad? Que él ni siquiera, Dios no le permitió que su cuerpo fuera así, comido por gusanos, ¿verdad? Sin dice, no vio corrupción, no le permitió Dios a Jesús, a su cuerpo, ¿verdad? Ver la corrupción de este mundo. Entonces es muchísimo más grande, ¿verdad? Jesús. Y en eso Pablo hace hincapié, que les mostró ese legado de David, pero se los contrasta con Jesús, muchísimo más grande, muchísimo más importante. Así que para nosotros, hermanas, en nuestra vida cotidiana, también debemos dejar un legado. ¿Qué estamos haciendo para que nos recuerden? Recordemos, ¿verdad? Que el libro de los Hechos aún no tiene final. Tal vez está escribiendo nuestra historia ahí todavía. Dice allá en Apocalipsis 20 que los libros van a ser abiertos cuando se llegue el día final. ¿Y qué va a haber escrito de mí en ese libro de los hechos? ¿Qué va a haber escrito de mí? ¿Que fui obediente o que fui problemática en la iglesia?
debemos de pensar, ¿verdad? Que así como David se recuerda su legado y sirvió a su propia generación, a su entorno, a su vida, a sus siervos, fue un gran ejemplo para ellos. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida espiritual? ¿Estoy realmente sirviendo a mi Dios de manera que las próximas generaciones recuerden a Rebeca Robles como un ejemplo de servicio, como un ejemplo de entrega, como un ejemplo de dedicación a Dios? Pues esa pregunta debe estar siempre en nosotros, ¿verdad? En todos nuestros hechos, saber si realmente estamos sirviendo, así como el ejemplo de David, sirviendo a nuestra propia generación y sabiendo que el Señor Jesús es mucho más grande que todos los legados que podamos hacer o que podamos ver. Nosotros es nuestro ejemplo, ¿verdad? Seguir las enseñanzas de Jesús y seguir el ejemplo que también nos deja David. Dios les bendiga, hermanas, mediten en eso, hagamos un recuento de nuestra vida, si hay algo que cambiar, hagámoslo, porque es muy importante para nuestras generaciones servir así como lo hizo David. Dios les bendiga, hermanas.